Desde luego que con la aceleración de la tecnología, del desarrollo tecnológico, con desde luego este proceso de expansión en la, digamos, dominación o posicionamiento de dispositivos tecnológicos portátiles y también fijos, con la proliferación de las formas de la enseñanza, del periodismo y de la comunicación, con la propia guerra interburguesa que se vive entre los monopolios mediáticos en esta fase imperial donde se devoran unos a otros por controlar los mercados, por fijar los precios ellos, por establecer las condiciones mercantiles e ideológicas que comandan este modelo de colonización y recolonización permanente de la humanidad bajo los caprichos del capitalismo, vienen proliferando las estrategias de la falsedad, las estrategias de la mentira. Por si el capitalismo no fuese por sí mismo una forma de falacia, una forma del engaño permanente, una forma en la que se ideó un sistema capaz de engañar a los trabajadores para arrebatarles el producto de su riqueza, el producto de su trabajo, arrebatarle a los pueblos lo que es propiedad social en términos de sus recursos naturales. Por si fuese poco ya esa cualidad de falsaria, de falsedad que el capitalismo contiene como genéticamente, por si fuese poco además se dedica a producir y fabricar millones de fórmulas de proliferación, de contagio, de extensión, de, de inducción y tarde o temprano de esclavitud psicológica y semántica contra los pueblos para obligarnos a aceptar incluso con placer que nos engañen, que nos mientan, que para obligarnos a acostumbrarnos a disfrutar de la mentira, del engaño, de la falsedad, para convertir justamente las falacias en una especie de disfrute perverso, de disfrute patológico, que se vuelve necesidad y se vuelve hábito y se vuelve estereotipo de consumo. Al punto la cosa va creciendo y va proliferando y va extendiéndose que ya hoy no solamente es escandaloso por cuanto a lo que se rechaza por la lógica misma de las aberraciones intelectuales y conceptuales que contienen la inmensa mayoría de las falacias que nos venden todos los días, sino que además se plantea hoy un dilema crucial porque es tan escandalosa la situación, es tan verdaderamente preocupante, que se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Eh, las falacias inventadas, por ejemplo, para el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, sustentadas por una red mundial de mentiras y de engaños y de tergiversaciones, produjo eso, produjo un sentido común de la falacia que, que tiene consecuencias de violencia tal que debería empezar a poner a pensar a todos los dirigentes políticos del mundo hasta dónde no se volvió frágil su propia, de algunos, complicidad al silenciarse, incluso al no tan silenciosos, también al ser cómplices de esa operación de golpe de Estado contra Venezuela. Perdón, contra Bolivia, pero también, por supuesto, contra Venezuela y también, por supuesto, contra Ecuador y contra, en todo caso, todos los proyectos de vocación democrática genuinamente impulsados por los pueblos. Digo, deberían estar pensando todos los frentes políticos de unos y otros banderas, hasta qué punto no tienen que echar sus barbas a remojar justamente por eso, por haber tolerado y estar tolerando, poner en riesgo las estructuras democráticas en función de los antojos de los dueños de las grandes fábricas de falacias informativas que hoy proliferan por todo el mundo.
También, por ejemplo, como consecuencia, y vale la pena decirlo, en función de alertar la urgencia de estudiar el fenómeno para vacunarnos contra esta pandemia de falacias, el hecho de que la propia Organización Mundial de la Salud ha requerido ya formar comités de análisis y comités de defensa para protegernos contra la cantidad de mentiras que circulan en torno a la salud pública y a la cantidad de fenómenos que hoy la humanidad atraviesa a ese respecto. De modo que no es inútil insistir, de modo que me parece cada vez más urgente remarcar, recalcar, subrayar la importancia de estudiar los fenómenos de producción de falacias que están proliferando en todo el mundo y hacer el intento de posicionar esta reflexión en las agendas políticas de todos los frentes. Repito, hay un problema de seguridad nacional, de seguridad política, de atentado contra las democracias en esta oleada vertiginosa y abrumadora de falacias mediáticas por todos los frentes digitales, impresos, etcétera, que, bueno, me parece que no está mal, no perderíamos el tiempo y no nos arrepentiremos de insistir en poner en la agenda política de todos, en la agenda de las sobremesas, del diálogo, de las cátedras, de los frentes todos los que sea posible, una reflexión profunda, crítica y activa y movilizadora frente a este asunto de las fake news. Un gran abrazo siempre.